Bienvenidos a nuestro tercer episodio de este especial de Pasaporte al Futuro. Soy Santiago Barreiro y junto a Daniel Cantos conversaremos hoy con nuestro invitado Pedro Gambarrotti, arquitecto. El tema de hoy, arquitectura post-crisis. Bienvenido Pedro, bienvenido Daniel. Adelante Daniel. Este es el tercer programa de este especial que estamos haciendo, en el que estamos haciendo conversaciones sobre la crisis, pero estamos tratando de afrontarlas desde ciertos ángulos. Y en este caso, a mí me llamó la atención un artículo que leí el otro día sobre ciertos arquitectos italianos, en los que se les preguntaba sobre la arquitectura de post-pandemia, de post-crisis. Y me pareció un tema que podríamos tratar también aquí en Pasaporte al Futuro. Y para lo cual invitamos al arquitecto tenía que ser, a quien hemos invitado, Pedro Gambarrotti, actualmente es jefe del Patrimonio de Investigación Cultural del Gobierno de Guayas, entre otras cosas que ha hecho Pedro a lo largo de su carrera profesional. Entonces, Pedro, te damos la bienvenida a este programa. Pasaporte al Futuro. Gracias, Alcázar Catalá y ustedes, pues amigos, por poder compartir este espacio y en algo, pues, aportar las ideas, que es lo que este momento nos demanda. Ya, vamos a hacer, como quien dice, la conversación un poco progresiva. Vamos a comenzar con lo básico, ¿no? ¿Qué estás haciendo o cómo estamos aprovechando este tiempo en este momento? Algo conversábamos un poco antes de comenzar esta entrevista. Bueno, como todos, yo creo que hemos empezado en casa, precisamente con mis hijos, desde lo básico, pues desde darnos un tiempo para hacer la limpieza entre todos. Se turnan los chicos en la cocina, hemos habilitado los espacios en lo posible para un poco, pues, el fomento a la lectura por medio de compartir algo de videos, compartir algo de juegos de mesa, o aprovechar la luz del día, ponernos a pintar, a dibujar, en ese sentido, ¿no? Es lo que hemos... Pedro, ahí, a raíz de esto, viene mi primera inquietud, ¿no? La casa, partiendo de la casa y esto que tú acabas de decir. O sea, prácticamente en nuestras casas, obviamente no de todos, cada uno tiene una realidad diferente, se han convertido en pequeños talleres, digámoslo así, ¿no? Algunos nos hemos convertido en pequeños ebanistas, otros en pequeños arquitectos, hemos cambiado forma de proyectar, de analizar los espacios. ¿Qué piensas tú? Si esto de aquí va a influenciar de alguna forma la arquitectura desde el punto de vista de, ¿qué te digo?, de soluciones habitacionales para el futuro. Sí, definitivamente. Se dice, pues, que esta emergencia nos va a cambiar mucho. Y yo pienso, sí, definitivamente, en materia de arquitectura, nos obliga a repensar los espacios, nos obliga a retomar ciertas características arquitectónicas de nuestra arquitectura, del litoral, en nuestro caso, muy ligada al clima, nos va a hacer retomar muchas cosas. Por ejemplo, el soportal, algo que se había perdido. Esto de que vemos a la gente salir con su silla a la vereda, así sea conversar entre ellos o con el vecino, algo que se había perdido. No tenemos el espacio a la sombra que tuvimos en el centro de la ciudad hace muchos años. El soportal. Otra, el balcón. Vemos cómo los italianos se han dedicado a cantar en el balcón, a compartir con el vecino de enfrente. Y nosotros, ¿qué hicimos con nuestros balcones? Se perdió esta área de sombra, este balcón volado. Hoy los balcones están pegados a la ventana. Fijémonos en los últimos edificios, los más recientes que hemos visto, ya sea en San Borondón, ya sea en la Vía de la Costa.
todos tienen la ventana, la baranda y lo que hay, y con las completas entra una persona a asomarse. Yo creo que eso va a ser replanteado en nuestra arquitectura, definitivamente. Volveremos al balcón, volveremos al soportal, definitivamente. Definitivamente. Eso es algo que nos está enseñando esta emergencia y que ojalá Dios, mediante, influya en los nuevos ejemplos de arquitectura que tengamos en adelante. ¿Tú crees que podamos en algún momento volver a las chazas? Porque yo, por ejemplo, cuando veo estas ventanas de aluminio que se abren solamente a la mitad, sabes que nunca he entendido, o sea, ¿en qué momento se toma una decisión del tipo cuando se comienza a construir? Bueno, la cuestión de siempre hemos adolecido de que a medida que llegan nuevos materiales, llegan nuevas tecnologías, vamos desechando las nuestras, las tradicionales. Eso es uno de nuestros pecados, ¿ya? Y efectivamente, como dices, la chaza que para nosotros es algo tradicional, algo que llamó mucho la atención a un amigo arquitecto cubano de Matanzas, Ramón Cotarello, actualmente radica en Italia. Cuando nos visitó el año 90, él vio las ventanas de chazas guayaquileñas y lo primero que le llamó la atención fue el abatimiento nuestro en este sentido. Y claro, lo habíamos visto el año 90 en Matanzas, en La Habana y todo, el abatimiento de las ventanas de chaza que también existen en la arquitectura del Caribe, pero en cambio su apertura era vertical. ¿Por qué? Porque ellos tienen el huracán que se les viene encima y lo que hacen es cerrar las ventanas y protegerse del viento del huracán, de la lluvia del huracán. Nosotros, en cambio, al hacer esto, estamos ganando un espacio de sombra, un espacio de aire fresco que entre. Y una pequeña protección de la lluvia, ¿no? Y una pequeña protección de la lluvia. A eso súmale las pequeñas claraboyas encima, que también actúan como filtros de aire en el nuestro, y en el Caribe están los vitrales. Entonces se da el efecto contrario. Nosotros sabemos pues el prisma de Newton, ¿no? Llega la luz blanca y se descompone en colores. Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos aprendido en ciencias, en física. En el caso de los vitrales del Caribe, entra la luz blanca y se descomponen los colores. Entonces, este filtro de color, mejor dicho, lo que hace es intensificar, perdón, me corrijo, este filtro de colores descompuestos, lo que hace es filtrar y dar mayor luminosidad al interior de las habitaciones. Y el efecto es... Una pregunta más profunda, comenzando a acercarnos al... Yo recuerdo que hace cuántos años antes del terremoto, la casa de caña, una mala palabra, la lumpen, con el terremoto, a las pocas alturas de más de 2 pisos, viven el de caña, creo. Se replantean las cosas. ¿Sabes qué? Metamos nomás la casa de caña, que se había sido descartada, como tú dices, en esta permanente renovación, entre comillas, de los materiales de construcción, pues había sido descartada al punto que era casi prohibido construir con. Es novada. Claro, y ahora se retomó y finalmente entiendo que en el código se volvió a empezar la construcción en caña para situaciones. La pregunta es más del lado de ¿qué ves tú a futuro como consecuencia de lo que estamos claros en lo que dices? El balcón y el portal van a permitir que la interacción se dé quizás ya no tan frontal. Antes los amigos iban a la casa del otro y se pegaban la chupa y se abrazaban. Y hoy día quizás
por algún tiempo todavía tendremos que pensar en saludar al vecino desde el balcón, quizás estar yo en mi portal y tú en el tuyo, conversar un poquito a larga distancia. Obviamente está comenzando a afectar el espacio, ¿no? Pero constructivamente habrá, según algo que se reconozca, aparte de estos dos elementos que estás indicando, o en los materiales de construcción, pensemos también en la situación de la gente que ha muerto, que causan infecciones y el lugar queda infestado del virus. O sea, en términos de salubridad combinado con arquitectura, ¿crees que va a haber algún cambio y en qué sentido lo verías? Bueno, comencemos por nuestra vivienda vernácula, que la verdad es la que más se ha visto afectada con el cambio de los tiempos. En mis recorridos por la provincia del Guayas, prácticamente la arquitectura vernácula ha desaparecido. Ya todo es bloque de piedra pómez, de alfadomus, techado de zinc, y apenas en las pequeñas albarradas al pie del carretero alcanzamos a ver el palafito de 4 palos con un techo de paja o de bijao, ¿no? Solamente a medida de albarradas. La única casa que yo he encontrado vernácula hasta hace unos 3 años, posiblemente todavía está en pie, la tengo ubicada entre Palestina y Macul, camino a Vinces. Es la única que conserva las características del palafito, de las paredes de caña, el piso de madera y el techo de bijao. Ahí la tengo ubicada, ojalá que no la hayan destruido. Hace unos 3 años que no, 2 o 3 años que no voy por allá, pero es la única que tengo yo fotografiada en toda la provincia, en todos mis recorridos de provincia. Ahora, Ahora, no, tenemos perdón. nosotros como Guayaquil, desde 1902, la ordenanza municipal que sugiere la construcción con materiales no perecibles. Y esa fue nuestra camisa de fuerza que dio paso al hormigón armado. Esa es nuestra camisa de fuerza el día de hoy, de que incluso no nos permita a los arquitectos construir con técnicas alternativas. ¿Ya? He visto algunos ejemplos ya en la Garzota de construcción en madera. ¿Cómo lo han conseguido los permisos? No me preguntes, pero ya vi una ampliación de una casa, un patio, construyéndola en madera. No quedó fea, la verdad, pero de todas maneras sigue siendo nuestra atadura de manos esta ordenanza, al menos en el límite urbano. A nivel rural, bueno, pues quien tenga la oportunidad de experimentarlo, haga. De hecho, ya hay profesionales que están trabajando nuevas ciudadelas en la vía La Costa con criterios de fincas autosustentables, ¿ya? Con arquitectura moderna, pero con materiales tradicionales y con el criterio de las fincas, ¿no? Tengo entendido que al menos a nivel privado ya lo están haciendo. Mira, casualmente eso que quería ahondar un poquito, ya con esto creo que terminamos esto y pasamos a otro segmento, ya hablando de la ciudad en sí, y ya ahorita hago una conexión entre lo uno y lo otro. Está bien, vamos a repensar un poco en estos elementos a los que lo hemos considerado unos accesorios actualmente, los balcones, las terrazas. Pero cuando yo me pongo a pensar en la realidad, en este caso de Guayaquil, y me pongo a pensar en los barrios periféricos, en los barrios que están un poco más, con más problemas que los otros, no sé, se me ocurre la Isla Trinitaria, lo que queda alrededor de la perimetral. Entonces, ¿cómo se puede proponer o definir, estamos haciéndonos ideas nomás de que, cómo se puede proponer algo nuevo en base a esto que estamos viviendo ahora? ¿Es posible o definitivamente no lo es? ¿Tú cómo lo ves? Es posible, es posible. Mira, el tema de las ciudades amigables es un tema que las mismas Naciones Unidas lo viene tratando desde hace muchos años atrás. Es más, es
el objetivo 8 de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas es precisamente el hacer de nuestras ciudades ciudades amigables. Un poco nuestro trabajo en el gobierno provincial del Guayas ha sido precisamente convertir los espacios, la plaza, por ejemplo, volvemos a la plaza, volvemos al parque, volvemos a los espacios comunes, a la ribera a los malecones, a la ribera de los ríos, donde hemos desarrollado actividades culturales. ¿Para qué? Para que la familia vaya a compartir y se dé cuenta que tiene estos espacios para poder disfrutar, no solamente cuando va un artista, cuando va a una feria, cuando va a una exposición. Entonces, hemos trabajado durante ya 6 años con este objetivo y lo hemos desarrollado, a Dios gracias, bien. Entonces, la gente toma conciencia, los municipios, los cantones, retoman la idea de su malecón y hoy tenemos, por decir, en Daule, en Nobol, en Santa Lucía, malecones bellísimos, con sus propios balnearios de agua dulce, que la verdad son atractivos que deberíamos, hasta nosotros los citadinos, ir de visita y aprovecharlos porque la verdad quedaron muy bonitos. Yo quería Y que esto sea una acotar propaganda a los algo gobiernos locales, ¿no? claro, un problema. La obra es bienvenida a lo siguiente. Yo veo que debería cambiar, este es un punto de vista que lo vengo desde hace un rato, y ahí te hago dos preguntas. La primera, tengo una tendencia a creer, lo prueba esta situación, que debíamos de crecer. ¿Usted cree que el crecimiento es bueno? Yo pienso que el crecimiento, desde el punto de vista del consumo del vehículo, cosas, el consumo es malo. Esa es honestamente mi opinión. Y el decrecimiento en el consumo, es decrecimiento en el gasto de energía, de temas, eh, son parte de... Está pasando que... ¿Por qué digo esto? Porque nos encierran, porque en la práctica estamos encerrados toditos en nuestras jaulitas de canario, y el medio ambiente cambia, a cambiar, comenzamos a ver eh, aire más limpio, animales que pueden moverse con libertad en medio de la ciudad, eh, delfines que reaparecen en Italia. Realmente creo que somos un animal poco amigable para el medio ambiente. Y entonces ahí me planteo dos preguntas. La primera es, esta casa que pensemos que es la casa post-crisis de la que estamos hablando, podría ser perecible. ¿Por qué queremos construir casas que son iban años, 3 años? No sería viable, pregunto yo, hacer una casa que dure lo que duramos. Un hombre vive 80 años, probablemente vive hasta los 25 padres, hablando en balance unos años. Una casa tiene que... Porque ese sería un análisis, ¿no? De las casas. Claro, la casa, ¿por qué vive 300 años? Porque alguien la va a ocupar después. Alguien más que no es la misma persona que hizo, pero quizás los materiales que tendemos a movernos al aluminio, que es un animal tóxico para el planeta, al hierro, que tiende a generar una gran contaminación por medio de minas y por medio de su proceso de fabricación, etcétera. Pero quizás si optamos por materiales perecibles, pero que duran los años suficientes, como la caña, el adobe, todos estos materiales que aparecen hoy día. Entonces la pregunta por ese lado es esa. Y la segunda es, en cuanto a la forma arquitectónica, la sierra especialmente, estos patios comunes que eran huertos.
la manzana da la vuelta completa y en el centro se desarrollaba una vida interna de la manzana, que lo ves en Barcelona también, donde se desarrollaban huertos donde la gente se proveía de sus alimentos básicos. Obviamente habían las gallinas que hoy día las ordenanzas las prohíben, había palomas, había gallinas, había huevos, había frutas, árbol, alguna cosa así, hortalizas. La pregunta es, ¿por qué no iremos por ese camino? Será de que vayamos por ese camino, por un camino de retomar algunos de estos valores que también nos habíamos olvidado. Bueno, sí, la verdad que estamos en la obligación, definitivamente, de, de volver a mirar lo que realmente nos integra, lo que realmente nos va a hacer crecer como sociedad, definitivamente. El volver a la huerta, definitivamente. El volver a los espacios comunes, ¿ya? Son cosas que definitivamente nos van a hacer cambiar, nos van a hacer repensar no solamente la arquitectura, el urbanismo, definitivamente. Hoy tenemos en la ciudad de las cerradas espacios de parques que parece mentira, a veces ni los vecinos los ocupan. Máximo los niños vemos que van a los juegos a divertirse un momento, pero no vemos adultos compartiendo. Entonces yo creo que definitivamente después de esta emergencia es parte de lo que vamos a cambiar, definitivamente. Los que sobrevivamos, por llamarlo así. Mira, Los que sigamos en casualmente, pie, definitivamente vamos a tener que retomar este tipo de cosas. casualmente era uno de los planteamientos que se hacían estos arquitectos italianos, ¿no? Ellos decían que esta emergencia definitivamente incentivará un desarrollo de nuevos niveles de adaptabilidad espacial a los espacios, ¿no? Entonces, descubrir, que digo, la necesidad de proyectar todo nuevo, optimizar los espacios libres. La relación, decía, entre espacios deberá ser revisada, entre el interno con el externo, entre el espacio público y el espacio privado. Entonces, inclusive que estábamos hablando hablaban de lo más impactante en este momento, entre todas las cosas, es el sonido inclusive de los pajaritos en la tarde, que ahora se los puede escuchar. Entonces, ellos dicen, bueno, tenemos que pensar todo esto en función de esta cuestión. Ya no podemos solamente pensar en función del individualismo, sino esto nos está enseñando que realmente tenemos que actuar en sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, por ahí escuché a Renzo Piano que le decía a los nuevos arquitectos del mundo de ustedes son los que van a construir el mundo de la post-pandemia. Así es. Entonces, sí, la verdad que la tarea está planteada. Yo creo que esta experiencia definitivamente nos va a cambiar mucho, ¿no? Como dice, pues, Renzo Piano, ¿no? No hay nada que se puede hacer. Se dedicar aún más tiempo y compromiso a los jóvenes. Dentro de poco me conectaré con los chicos del Senado, dice, 12 arquitectos que siguen un proyecto de Pauda. Y, ¿qué les diré? Es destruido y hecho cada año, dice. El oriente de la eternidad no es construir para siempre, sino constantemente. Los jóvenes llegan al templo a los 20 años. ¿Cómo se hace? Los 40 los reconstruyen. Y luego quedan explicando a los veinteañeros. Entonces, es una buena metáfora de la vida, dice. Primero aprendes, luego haces, así enseñas. Son los jóvenes los que salvarán la tierra, los jóvenes los mensajes que enviamos al mundo que nunca veremos. No son ellos los que suben a nuestros hombros, nosotros los que suben a los suyos, para ver las cosas que no podemos vivir. Son las palabras de Renzo Piano que nos... Excelente, realmente muy claro el tipo, muy claro, totalmente claro. Claro, definitivamente. Es que esa es la situación que se está dando. O sea,
Y no solo en el plano arquitectónico. Pensemos, por ejemplo, en la forma como ve el mundo los millennials. Yo en algún momento, pues como buen venido del siglo pasado, pensaba, pucha, esos manes no quieren trabajar, vienen, trabajan 3 meses y a los 3 meses se largan a mochilear por el planeta. Son los más inteligentes. Tienen clara la figura, no trabajar para este sistema que sabemos que está mal y disfrutar la vida. Claro. Sí, definitivamente. A mí me chocó un poco también esta brecha generacional cuando daba clases en la universidad. Nosotros fuimos bastante inquietos como estudiantes. Andábamos viendo qué cosas nuevas hacer o cómo podíamos mejorar, así sea la jardinera interior de la facultad. Un día le colgamos hilos miles de hilos a la escalera central de la facultad. En otra temporada, a otro compañero se le ocurrió hacer un lápiz de cartón inmenso y lo colgó del techo del hall de la facultad. Hicimos locuras de muchachos, con tal de ver, darle otra cara al espacio que ocupábamos todos los días para ir a dar clases. Y de pronto llego yo a dar clases y sí, los chicos iban a clases, cumplían con su trabajo, perfecto, no había queja alguna. Pero, ¿qué más? Ese entusiasmo no lo volví a ver. Entonces yo le decía, no sé si nosotros fuimos una especie de marcianos cuando pasamos por la facultad. Es un Bueno, poquito, yo ahí ya no la, le echo la generación siguiente a la tuya, Santiago. Y creo que heredamos un poco de la travesura de ustedes, nosotros. Sí, de acuerdo. Déjame confirmar los que siguieron a nosotros, se acabó. Sí, cambió. ¿Por qué? Porque todavía nosotros, a pesar de que había gente, tú sabes, muy de izquierda, muy políticamente contestatarios, creíamos que se podía hacer el cambio. Así, proponiéndolo. El cambio, mira, se va a dar con estas crisis brutales. No se va a dar de otra forma, se va a dar Entonces, estos muchachos de las nuevas generaciones decidieron no insistir más. Eso es lo que creo que pasó. Y dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? Esto no tiene sentido, ¿no? Mira, casualmente eso es lo que yo iba a agregar. O sea, yo no le he hecho la culpa directamente a ellos, porque ellos son resultado del aprendizaje recibido casualmente por las generaciones anteriores. Ahora, por ejemplo, en este momento, todos los muchachos que crecerán bajo esta pandemia serán catalogados, yo qué sé, digamos, la generación COVID o la generación C o la generación Q, y tendrán otra visión diferente a los millennials y los centennials que están en este momento. Más verde público, Pedro, ¿cómo hacemos? Más verde público, con eso quería terminar. Más verde público y menos tráfico. Así es, definitivamente. Volvemos al verde. Pero no el verde sintético que estamos viendo que ponen ahora en las paredes. Tiene que ser el verde natural, definitivamente. De acuerdo. Street art. Definitivamente. O sea, se ve lindo. Chica, hasta diseños le ponen con claro, y eso es puro artificiales de colores y se ve muy lindo, sí. Nadie lo niega. Me acuerdo de la canción no sé quién es la canción de La Ciudad del Plástico. Me acuerdo de eso. Así es. Ok, estamos en el último minuto, así que esas que andan por ahí. Así es. Ha sido interesante la conversación. Sí, muy interesante. Voy a agradecerte súper, Pedro. Realmente hemos disfrutado, hemos ido en el camino correcto. Creo que esto merece un segundo programa. Estamos completando el tiempo. Estamos muy agradecidos de haber contado contigo. Daniel, gracias por tu hosting, lo manejas siempre súper bien. A los internautas que nos van a ver, que nos están viendo, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Pedro. A ustedes, gracias. Ya pueden hablar con...